vamos a intentar descubrir un poquito más esa estructura egoica que tenemos, que nos domina tanto, ese programa mental que tenemos, que se crea en la sombra, en la oscuridad, en el miedo, en la falta de atención, en la inconsciencia, en la ignorancia. Vamos a intentar un poco saber más de esa estructura, de ese ego que nos domina. Lo primero que tenemos que ver claro es que ese ego nos domina. Tenemos que ser honestos y decir, bueno, ahora mismo el ego a veces me domina y mucho, ¿no? Entonces, hay unos mecanismos que la mente utiliza, que el ego utiliza, que la mente utiliza, que son los mecanismos neuróticos, mecanismos de defensa, que conviene que sepáis. A la gente que ha hecho la Gestalt esto les va a sonar un poco, pero seguramente será bueno para ellos repasarlos y a descubrir incluso algo más de ellos, o incluso algún mecanismo que no conocen. Y los mecanismos de defensa son mecanismos que produce la mente, la misma mente, para confirmar, para retroalimentar, para afirmar al ego, para alejarnos de nuestra sombra, sobre todo de aquella parte de nuestro ego que no nos gusta, esa parte que llamamos en psicología o en Gestalt sombra. Continuamente huimos de nuestra sombra. Aceptamos una parte de nosotros que nos gusta, la que tengamos, y hay otra parte que no nos gusta. Y esa intentamos, el ego, la mente, la misma mente, intenta tenerla escondida, mantenerla oculta en el sótano. Se produce una desconexión automática con esa parte porque no nos gusta nada. Claro, cuando nos ponemos en contacto con esa sombra, nos podemos sentir culpables, indignos, deshonestos, podemos emitir un juicio contra nosotros. Entonces el ego continuamente huye de esa sombra, incluso la niega. Entonces el ego utiliza esos mecanismos para mantener esa sombra oculta. Entonces como que estamos escindidos, aceptamos como una parte de nosotros que la llamamos buena, nuestra parte positiva o bondadosa, y queremos negar una parte oscura, que todos y todas tenemos, sin excepción. Sin excepción. Dependiendo del carácter, pues se muestran con más facilidad, con más claridad, con más transparencia, o se esconden de una manera más potente, ¿no? Depende de nuestro carácter, pues vamos a expresar más, vamos a sacar más nuestra sombra y no nos va a importar, o la vamos a esconder más. Depende del carácter que tengamos, que ya, como ya sabéis, los caracteres pues los iremos estudiando a lo largo del curso más adelante. Los distintos tipos de personalidad, a ver si descubrimos la nuestra. Entonces, esos mecanismos son neuróticos, porque lo que están haciendo es esconder tu neurosis, es proteger esa parte neurótica que no te gusta nada y que al mismo tiempo te está haciendo muchísimo daño. Eso es lo que te causa sufrimiento. Es más, no solamente te causa sufrimiento, esa parte oscura que tienes, esa sombra que intentas esconder, sino la misma resistencia a esa sombra es lo que te produce más sufrimiento. Esa lucha interna que se produce. Una lucha interna, muchas veces inconsciente, donde yo me estoy peleando conmigo mismo, conmigo misma. Esa pelea interna es lo que produce el sufrimiento y al mismo tiempo la retroalimentación de esa oscuridad que tenemos. Digamos que es nuestra parte diabólica, es nuestra parte demoníaca, nuestra parte oscura. Pero para nada es temible, ni para nada tenemos que ocultarla, ni esconderla, ni resistirnos a ella, ni rechazarla. Porque el ego, torpemente, lo que intenta es rechazar esa parte de nosotros. Entonces,
eso se llama simple y llanamente autorrechazo o autodesprecio. Entonces, fijaros, a nivel inconsciente, no nos damos cuenta que estamos como ocultando esa sombra y que además nos estamos intrínsecamente rechazándonos, despreciándonos. Estamos despreciando esa parte de nosotros que no nos gusta. Eso a veces no nos damos ni cuenta, pero eso causa muchísimo sufrimiento y muchísimo daño. Proyectamos en el otro a veces un rechazo que es simplemente un rechazo hacia nosotros. Precisamente uno de los mecanismos es la proyección. Pero la proyección lo vamos a dejar para el final, porque es el gran mecanismo. Es el mecanismo, diría yo, que más prevalece, que luego tiene una connotación que vais a ver y que para mí es muy importante que veamos hoy. Pero eso lo dejamos para el final. Vamos a empezar por los menos conocidos de esos mecanismos. Pero fijaros la importancia de esto. A mí me gustaría que no estuvierais en la cabeza, me gustaría que estuvieras como mínimo en el corazón, por no decir en las tripas. Porque a esa sombra que tú tienes, a esa parte de que tú tienes que no te gusta, no tienes que rechazarla. Tienes que incluirla, tienes que integrarla. No te puedes llevar toda la vida despreciándote a ti misma o a una parte de ti. Muchas veces de forma inconsciente. Y esto causa muchísimo sufrimiento. Es imposible llegar a Dios si nos despreciamos a nosotros mismos. Es importante saber que si no incluimos esa parte que no nos gusta nada, si no la aceptamos, no podemos aceptar a los demás. Es imposible. Entonces, ¿cómo vas a aceptar a tu pareja? ¿Cómo vas a comprenderla? Por mucho que quieres. Es imposible si tú no te aceptas a ti mismo. Es muy importante que veáis esto. Y eso lo sabemos, en el fondo lo sabemos, pero de manera automática lo seguimos haciendo. Es muy importante ir descubriendo esa sombra que tenemos, esa parte que no nos gusta nada, para integrarla, para incluirla, aunque no nos guste. Ese es el programa que tenemos, esa es la personalidad, eso es lo que somos, a un nivel, claro, en un nivel. En otro nivel, pues somos algo superior, por supuesto, pero trabajando a nivel emocional tenemos que aceptar esa parte que no nos gusta. Toda ella, toda ella. Si somos miedosos, tenemos que aceptar al miedoso que llevamos dentro. Si somos envidiosos, tenemos que darnos cuenta de lo envidiosos que somos y aceptarlo. Si juzgamos sin parar, porque esa es una especialidad de la mente, juzgar sin parar, tenemos que darnos cuenta del juez que llevamos dentro y aceptarlo. Todo empieza por una aceptación, por una inclusión. Ese es el primer paso para la iluminación. Incluir la oscuridad. No podemos despertar o iluminarnos si seguimos alimentando nuestra oscuridad. Será imposible. Nuestro ego se podrá sentir como muy espiritual y muy avanzado, pero es mentira. Es mentira. Os está contando una mentira. Ese es el ego espiritual, cuidado con él. Hasta que no incluyamos todo eso de nosotros que no nos gusta, no podemos incluir a los demás. No podemos sentir lo que verdaderamente somos. Por lo tanto, tenemos primero que dar ese paso, ser honestos y decir, bueno, vaya sombra que tengo, ¿no? Ir descubriéndolo poco a poco, ir integrándola e incluirla, aunque no nos guste. A veces será incómodo, muy desagradable y muy doloroso. No pasa nada, no vamos a morir en ello. Si no nos gusta alguna parte de nuestra personalidad, si no nos gusta nuestro cuerpo, si no nos gusta nuestra envidia, la envidia que hemos descubierto, si no nos gusta nuestros celos, pues tenemos que incluirlo, porque eso es lo que hay, eso es lo que somos.
o eso es lo que está en nosotros. Por eso el primer paso es primero descubrir, desvelar y luego integrar e incluir y aceptar, que es un poco lo mismo, ¿no? Aunque no nos guste. Y esto tiene que ser no un movimiento mental o intelectual, tiene que ser un movimiento auténtico. Descubrir cómo soy o ese aspecto de mí que no me gusta nada y aceptarlo. Aceptarlo. Sabiendo que no soy perfecto, que no soy perfecta, ni tampoco soy culpable. Ninguno de nosotros, de nosotras somos culpables. Y eso es importantísimo que lo tengáis en cuenta en este camino. No alimentéis ni el juicio ni la culpa, como ya hemos dicho muchas veces, sino que por un lado nos demos cuenta de cómo fallamos inconscientemente, de manera mecánica, automática, perdonarnos, comprendernos y responsabilizarnos y mejorar nuestra atención. Si tan solo emplearéis cada día quizás un 20 o un 25% del tiempo que malgastáis en tonterías, estaría bien. Y lo sabéis. No estoy en vuestra mente ni en vuestra casa, pero yo sé que la mayoría del tiempo se malgasta, porque el ego es un especialista en estar disperso, en no estar atento, en no aprovechar el tiempo. Y para descubrir la verdad tenemos que ponerlo lo primero de la lista. Y la verdad te hará libre. Y ese es el sentido de nuestra vida, descubrir la verdad para descubrir la libertad. Así que os animo a que sigáis, ¿no? El primer mecanismo que podemos aquí entregar, compartir, ¿no?, es el mecanismo de la represión. ¿Ok? Algunos somos expertos, yo era un experto en la represión. ¿Qué es la represión? La represión es esconder, es reprimir, la misma palabra lo dice, es reprimir una necesidad. Si tengo una necesidad concreta y me aparece, pues a veces la reprimo. Por ejemplo, hay una persona que me ha hablado mal. Siempre tenemos que buscar nuestra zona más cercana. Nuestros maestros están a nuestro alrededor, evidentemente. Nuestra pareja, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, esos son nuestros maestros. Los más importantes son los que están más cercanos siempre. Realmente no tienes un hijo o una hija, tienes a una maestra. El pronombre posesivo mi es falso. No somos propiedad o no tenemos una propiedad que se llama mi hija. Simplemente es un espíritu encarnado en un cuerpo humano que viene a enseñarte y a mostrarte cosas que tú no ves o que no quieres ver. Por lo tanto, no hay un hijo ni una hija. Todos somos espíritus encarnados en un cuerpo humano y venimos a aprender. En ese sentido, los maestros son los que nos rodean. Normalmente el mayor maestro o la mayor maestra es tu pareja. Eso, normalmente. Luego están los hijos, ¿verdad? Son maestros del séptimo dan. Son maestros especializados en sacarnos las casillas, ¿no? En sacarnos de quicio. Entonces, bueno, el primer mecanismo es la represión. Si esa persona me habla mal, a veces yo tengo la necesidad de decirle, ¿no?, de expresarle el dolor que siento por cómo me hablé, pero luego reprimo y a veces me callo. ¿Por qué? Porque igual el otro se enfada más conmigo, pues nada, me callo y reprimo. Muchas veces, sobre todo los hombres, pues la mente masculina, pues reprimimos nuestro deseo sexual simplemente porque nuestra mujer pues no quiere o no está en ese momento disponible, no le apetece, y hacemos un acto de represión. Es como tengo un deseo que se apodera de mí, pero tengo que reprimir esto, ¿no? Eso es una forma de represión. Es reprimir cualquier tipo de deseo, cualquier tipo de necesidad.
¿vale? Que te afecte, lógicamente. No podemos llamar una represión a simplemente un deseo vano, pasajero, que no me toque, que no me hiera, ¿eh? Pero sí, yo me acuerdo de mí cuando tenía 30 años, ¿eh? Que ya a partir del lunes ya mi mente estaba pensando a ver si llegaba el sábado y tenía sexo, porque entre días ni pensarlo, vaya. Pero por lo menos el sábado sabadete y mi mente se enfocaba ahí, deseando que llegara el sábado para tener sexo. Si ese sábado no tenía, por un lado cogía un enfado muy grande, y muchas veces reprimía esa necesidad, porque no lo expresaba, porque ya yo sentía que no era, lo expresaba y ese deseo, esa necesidad pues se quedaba en mí. Es como una energía que no se expresa, ¿entendéis? Es una energía que se queda, ¿vale? Eso produce daño, no solamente a nivel mental y emocional, sino a nivel físico, ¿vale? Produce enfermedad, produce sintomatología, ¿ok? Tenéis que saber que los grandes o las grandes represoras normalmente son personas que al final enferman bastante, porque son energías bloqueadas que no salen, no tienen un punto de salida. Entonces, tenemos que expresar y sobre todo, si no expresamos, tenemos que empezar a mirar esa represión que hacemos, esa necesidad o ese deseo. Porque a lo mejor es un deseo neurótico, la mayoría son deseos neuróticos. Y mirando ese deseo y esa energía, que es egoica, podemos desmantelarla y nos ahorramos un montón de sufrimiento. Porque el ego, por ejemplo, como cree que el placer está fuera, pues busca el placer fuera. Pero eso es un deseo neurótico, ¿veis? Entonces tenéis que mirar ese tipo de deseos neuróticos y desmantelarlo. Es como realmente el placer está fuera. Mirando el deseo o la necesidad, se desmonta solo. Es como que se va diluyendo. La propia energía bloqueada o reprimida se sublima, se transmuta en sabiduría, en inteligencia. Por eso es tan importante mirar hacia adentro, pararte y mirar. Entonces, la represión va desapareciendo cuando alcanzas sabiduría. Pero si no haces nada, encima juzgas a la otra persona que te dijo esto, te juzgas a ti además por no haber sido capaz de plantearle la cuestión o porque has reprimido un deseo, ¿no? Para que tu mujer, por ejemplo, no se enfade o tu marido. Si sigues haciendo eso, al final son bloqueos de energía que te causan mucho daño. La represión tiene más que ver con el nivel inconsciente, ¿vale? Es decir, lo que es la represión misma, el mecanismo de represión, siempre es a nivel inconsciente, es decir, ni nos enteramos de ese movimiento, ni nos enteramos que estamos reprimiendo. Se produce automáticamente y a nivel inconsciente. Cuando sabemos, en el ejemplo que he puesto antes, es más que represión, es supresión. Es una represión, pero si sabemos lo que estamos reprimiendo, se convierte en supresión, que es cuando yo sé lo que me pasa, cuando sé lo que estoy negando, cuando sé lo que estoy reprimiendo. Entonces, si es a nivel inconsciente y no me entero, no lo descubro, es una represión, y si es a nivel consciente, si sé lo que estoy reprimiendo, podemos llamarlo supresión, ¿vale? Tienen los dos el mismo poder y hacen el mismo daño. Esos son movimientos del ego, mecanismos neuróticos, que son programas que tenemos, patrones que el ego utiliza y que son muy dañinos y que no nos sirven. Pero fijaros, hay gente, por ejemplo, que entra en este camino, se va dando cuenta de esto y ahora hace lo contrario. Y aparece un mecanismo que se llama expresión neurótica. Entonces, del no decir nada y del callarme todo, ahora ¡pum!, lo lanzo todo.
Además, de manera abrupta, de manera radical y de manera agresiva. Ah, porque me han dicho. No, no te han dicho. Tú has entendido que no te puedes callar, que tienes que expresar tus deseos o tus necesidades. Y ahora le digo así, como que me han dado permiso. Y ahora yo suelto la patada. Eso es un mecanismo que se llama expresión, ¿vale? Normalmente expresamos de mala manera, expresamos ira o enfado. Y sin darnos cuenta o dándonos cuenta, le hacemos daño al otro. Eso es falta de empatía. Eso es una agresión. Así que de un lado, de reprimir, ahora empezamos a soltar patadas a diestro y siniestro, porque no, porque si me callo me voy a poner mala. Y si lo expresas de esa manera, también te vas a poner mala o malo. La expresión neurótica es un acto de agresión. Por lo tanto, no podemos de irnos de una polaridad a la otra. Un represor o un supresor es como que aguanta el tirón. Y cuando el vaso se llena, ¡pum!, explota. Y eso es la expresión. Entonces, en ese momento, aunque sea por poco tiempo, es capaz de matar a alguien, ¿vale? Porque la energía bloqueada, cuando se desbloquea, cuando el vaso se llena, explota. Y en ese momento el ego no puede controlar más la represión o la supresión y entonces explota. Sacamos la ira o el enfado y se la echamos ¿a quién? A quien más queremos. A la persona que nos aguanta, a nuestra pareja, o a nuestra madre o a nuestro padre, a esas personas que nos aguantan, que nos quieren mucho por otro lado. Esos son las grandes víctimas de nuestra expresión neurótica, de cuando el vaso rebosa. Claro, cuando el ego rebosa su vaso, cuando el ego explota y utiliza la expresión iracunda, luego se viene abajo y se siente muy mal. Aparece la culpa, el juicio, el rechazo y la culpa. ¿Veis? Por lo tanto, son mecanismos torpes que no sirven, que son automáticos y que hemos aprendido de pequeños. Entonces, es bueno que justo ahora, hagáis una pequeña reflexión de cómo esos mecanismos están en nosotros, ¿no? De cómo están ahí escondidos o más o menos vistos y de cómo aparecen y del daño que nos hacen y del daño que también hacen al otro o a la otra. Aunque sea por 10 segundos. Que nos demos cuenta ahora, ¿no? Y que no nos sintamos ahora culpables, sino responsables de estar atentas y atentos para que el ego no siga haciendo eso, ¿no? Porque ese es el mecanismo, esa es la trampa del ego para mantenernos en la oscuridad, en la sombra. El ego sabe que si se autodesprecia, se autorrechaza, por supuesto rechaza al otro y va a seguir manteniéndose en la sombra, en la oscuridad. Así el demonio gana, el diablo gana. Esa es la trampa o la prisión invisible en la que el ser humano vive. Por lo tanto, no se trata ahora de, cuando hago yo un trabajo, por ejemplo, la Gestalt, ¿no? Donde nos dice, donde empezamos a darnos cuenta y a tomar conciencia, ¿no? De nuestros mecanismos represores, ¿no? De cómo no cumplimos nuestras necesidades, no se trata ahora de hacer lo contrario. No se trata ahora de ir cortando cabezas. Y de que el otro es el culpable de mi vida, de la vida que llevo tan amargada, es el otro o la otra. No, tengo que fijarme primero en mí, sobre todo en mí, ¿vale? Y dejar un poco al otro en paz. El otro es un maestro que viene a enseñarme, sea quien sea. Otro de los mecanismos muy sutiles que existen es el mecanismo de la deflexión. ¿Qué es la deflexión? Pues con un ejemplo lo vais a ver con más claridad. ¿Habéis visto algunas personas que están contando una desgracia y lo cuentan riéndose? Y se ponen a reírse. Mira lo que me pasó, mira. ¡Ay, que no sé qué! Lo cuentan sonriendo o riéndose. Ese mecanismo lo que intenta es quitarle hierro al asunto, quitarle importancia a eso que fue tan doloroso, tan grave.
a eso que ha sido tan importante, a eso que ha sido a lo mejor incluso cruel, ¿no? Pues la persona utiliza ese mecanismo para quitarle importancia, ¿no? Porque claro, si se mete ahí y ve la realidad, o sea, si yo soy capaz de ver, por ejemplo, no sé, que mi hijo me ha hecho daño de una manera muy agresiva, eso duele mucho. Duele muchísimo. Entonces, para evitar ese dolor, a veces me cuento y lo cuento de esa manera. Es como que lo tomo a broma o le quito importancia. Mira lo que me ha dicho el niño, oye, ¿será posible, hijo de la gran puta? No sé qué, ¿eh? Y lo tomo como a broma o lo cuento como con broma para no conectar con el dolor que siento por lo que me dijo, ¿no? Porque a lo mejor eso que me dijo tocó una herida, tocó un trauma. No sé si lo veis, hay mucha gente que utiliza la deflexión, cuenta cosas y están riéndose y sonriéndose. En la Gestalt lo vemos muy claro, ¿no? Cuando estamos en un taller de Gestalt y la gente empieza a contar algo grave, ¿no? Y está sonriendo, ¿no? Inmediatamente el terapeuta lo para y le dice, ¿te das cuenta que estás sonriendo? Sí, sí, pero bueno, es mi forma de ser. Sí, ya, claro, es tu forma de contar las cosas. Es la manera que tú tienes de desconectar del dolor. Pero ¿para qué existe el dolor sino para mirarlo, contemplarlo y por fin sanarlo? El dolor no tiene otro sentido. El dolor físico es un aviso de que algo anda mal a nivel corporal y el dolor emocional es un aviso de que algo anda mal a nivel emocional o a nivel mental o a nivel profundo, ¿no? Así que el dolor es un gran aliado, pero si no se mira y se mira bien, entonces no sirve. Por lo tanto, la deflexión es un mecanismo, lo vais a ver en otras personas, igual lo veis en un amigo, os vais a recordar de este momento y lo vais a ver. Cuando os cuenten algo, riendo, sonriendo, como de broma. Otro gran mecanismo que tenemos es el mecanismo de escape o evitación. ¿Cómo nos escapamos del dolor? ¿Cómo nos escapamos de la sombra? ¿Cómo evitamos el conflicto, por ejemplo? Y uno de los grandes mecanismos que he utilizado ha sido la evitación a lo largo de mi vida. El conflicto a mí me producía mucho miedo, entonces utilizaba casi sin darme cuenta, prácticamente de manera inconsciente, la evitación. Es una manera de escaparme, de mirar para otro lado y no mirar lo que realmente me está produciendo un daño, ¿no? O un conflicto. Entonces, hay grandes evitadores, también vosotras lo sois, unos más y otros menos. Hay grandes evitadores que utilizan este mecanismo de manera inconsciente para evitar a lo mejor situaciones incómodas, dolorosas o conflictuales o conflictuales, ¿vale? No sé cómo se dice. Conflictuales puede ser, ¿no? Bueno, tenemos que ver esto, tenemos que ir descubriendo este tipo de mecanismos, ¿vale? Cada vez que tú evitas, cada vez que te escapas de ti, te escapas de lo auténtico, tú estás retroalimentando tu neurosis, tu locura. Te estás haciendo daño, estás alimentando tu autodesprecio. Los grandes miedosos y las grandes miedosas utilizan este mecanismo muy a menudo. Porque este mecanismo muchas veces te cuenta que evita el conflicto, pero igual evita un conflicto fuera, pero no lo evita dentro. El conflicto lo llevas dentro. Cuando tú evitas una situación o una persona que te está causando daño, que te está engañando, y tú, para evitar el conflicto con esa persona, te escapas, lo evitas, o te cuentas un argumento y le quitas importancia, realmente el conflicto lo llevas dentro. A lo mejor no con esa persona, pero lo llevas contigo mismo. Y eso te causa más daño que hablar con esa persona. Hablar tranquilamente con esa persona desde el corazón y exponerle lo que tú sientes o lo que está pasando. ¿Ok? Pero el ego no sabe, el ego es torpe.
Afortunadamente tenemos la conciencia de lo que somos. Y esa luz y esa conciencia que somos tiene que ir aprendiendo a no entrar en esas trampas y a no dejarse embaucar. Si me pasa algo con una persona, antes de que vaya a más, me siento con el corazón en la mano, conscientemente, y hablo con esa persona. Y le digo y le comparto lo que me está pasando, de manera amorosa, tierna. Que el otro no se lo tome como un ataque, porque si atacamos, nos contraatacan. Y no sirve absolutamente para nada. Ya lo sabéis, no sirve para nada. Así que el escapismo o la evitación es un gran mecanismo, a veces muy inconsciente. Queda otro muy jodido, quedan dos. Aparte de la proyección queda la retroflexión. La retroflexión, que básicamente es lo que no me atrevo a hacerle al otro, me lo hago a mí. La retroflexión, junto con los demás mecanismos, es responsable de las depresiones. ¿Vale? Cuanto más retroflectas, más cerca está de coger una depresión grave. La retroflexión es ese mecanismo donde tú no te permites, donde tú no te atreves a ponerle por delante a una persona, a defenderte de tu, no sé, de lo que te tengas, de tus derechos. La retroflexión es un mecanismo que se utiliza para hacerse uno daño a sí mismo, porque no me atrevo a hacerle daño al otro, me da miedo del otro, entonces retroflecto. Entonces no le hago al otro lo que me hago a mí, o me hago a mí lo que no quiero hacerle al otro, mejor dicho. ¿Ok? Tenéis que reflexionar cómo a veces utilizamos este mecanismo de forma muy inconsciente. ¿Ok? Todo esto luego os lo lleváis a casa, le metéis un poquito de introspección, de reflexión, y luego os mantenéis muy atentos porque esto pasa continuamente y automáticamente. Y ahí, sin darnos cuenta, nos hacemos daño una y otra vez, una y otra vez. A veces tengo tanto enfado con una persona que me gustaría pegarle 2 bofetadas, pero no me atrevo, está mal visto. O incluso me pueden denunciar. Si tengo esa ira, esa rabia, ese enfado dentro, y realmente tengo esas ganas, y no expreso eso, no lo saco, entonces retroflecto. Y sin darme cuenta a mí, me meto en una dinámica de castigarme, de culparme, de juzgarme, porque no soy capaz de decirle a esta persona, no soy capaz de ponerlo en su sitio, no soy capaz, y ahí me autocastigo. Eso es la retroflexión. ¿Ok? Si eso es un mecanismo que perdura en el tiempo, que se utiliza mucho, seguro que nos va a llevar a una depresión. Porque la depresión, no sé si lo sabéis, es rabia contenida. Cuando tú vas conteniendo tu rabia, tu enfado, eso se va acumulando. Eso se va encallando, se va enquistando. Y al final eso puede producir una depresión. Que es de esa manera que no soy capaz de matar al otro, desde mi parte animal, porque cogería y lo mataría, de mi parte animal haría eso, pues como lo reprimo, se produce una retroflexión. Como no soy capaz de matar a alguien, como no soy capaz de ponerme en mi sitio, eso lo reprimo. Y al final, en esa retroflexión que se produce, voy acumulando rabia, 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 rabia y rabia, y esa rabia crea un conflicto interno donde yo me estoy matando poquito a poco, de manera progresiva, gradual. Entonces entro en una depresión, y si esto lo hago una y otra vez, se produce una depresión que llamamos crónica, y ese es el gota a gota donde la persona se va matando, suicidándose poquito a poco. ¿Ok? Esto abunda más en unos caracteres que en otros, pero así sucede.
Por lo tanto, cuando a mí me llega a mi consulta alguien que está con una depresión y me dice, creo que estoy deprimido, y le digo directamente, ¿a quién quieres matar que no matas? Las personas me miran ya y me dicen, este está loco. Pero luego en el desarrollo de la sesión se va dando cuenta y lo ve clarísimamente. Pero ya sabéis que una depresión es rabia contenida. Contenemos mucha rabia, rabia contra nosotros. Es como una expresión que no hacemos hacia afuera y la mantenemos dentro. Entonces, no se trata aquí de matar al otro, no estoy diciendo eso. Se trata de sentir, de descubrir lo que yo siento, de descubrir mi mente egótica, de descubrir cómo funciona de manera automática mi mente, mi ego, de cómo soy dependiente afectivo, de los celos que tengo, de la desconfianza, la deshonestidad, el juicio que me hago a mí y al otro, la culpa, etcétera. Es descubrir toda esta oscuridad, nuestra sombra, desmantelarla, como aceptarla primero y decir, bueno, pero ¿esto qué es? Esto es un cúmulo de miedo infantil, esto no tiene sentido. Entonces, cuando voy descubriendo todo esto, toda esta sombra se va disipando. Y entonces ya los mecanismos no son necesarios, no salen, porque no los necesito. Entonces este trabajo es un trabajo de desmantelación del ego, de la estructura infantil, de toda esa oscuridad que traemos, no solamente desde la infancia, sino también del vientre de mamá y de nuestros ancestros, que traemos y tela, ya veréis. Entonces, el gran mecanismo que falta. ¿La introyección es lo mismo que la represión? La introyección sí, es una especie de... El introyecto es una creencia. Yo no lo he metido porque la introyección es como una creencia que yo me creo. Entonces, bueno, puedes... En Gestalt aparece la introyección, pero bueno, la introyección sobre todo es una creencia que yo he tomado que no es mía. Entonces yo esto lo introyecto, es una creencia de mi madre, pero yo como es mi madre, cuando era pequeña me la creí y entonces la introyecto, es decir, la hago mía, pero no es mía. Es simplemente una creencia que yo me creo y sigo defendiendo. Absurdo. Buen apunte, porque también podemos incluir porque introyectamos mucho. Tenemos un montón de creencias que no son nuestras y seguimos defendiendo, que eso es lo peor. No, pero es que a mí me han dicho, no, pero es que la ciencia dice, pero ¿qué va a decir la ciencia ni nada? Si la ciencia la tienes tú dentro. Una introyección, por ejemplo, es en pleno invierno a las 9 de la mañana abrir todas las ventanas de la casa para que se ventile. Eso puede ser una introyección, claro. Si lo veis de mi madre, yo sigo haciéndolo. Aunque esté cayendo granizo. Aunque esté cayendo granizo y la casa se convierta en una nevera, pero hay que ventilar. Esto se hace, y eso es una introyección porque ya lo vi de mi madre. No, hay que ventilar. Hay que ventilar si está lloviendo o hace -2. Bueno, pero hay que ventilar. En la casa ya se ventila porque hay que ventilar, porque eso lo vi de mi madre y sigo creyéndomelo, que hay que ventilar, aunque estemos a 4 grados. Eso es una introyección. O tender la ropa de una determinada manera, exactamente. Hay que tender de esta manera, primero los calcetines, luego los pañuelos, luego las toallas, luego no sé qué. Mentira, eso es una introyección, es una creencia absurda. Así que cuando alguien, vuestra pareja, diga, no, hay que tender de esta manera, pues ponerlo todo al revés. Y ya para sofrar en una introyección un poco más conflictiva, el tema de hacer la cama toda la mañana. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Solo es una introyección. Todos son introyecciones. Sí, también, porque eso también es una creencia. Si la cama se queda un día sin hacer, ¿pasa algo? Objetivamente pasa algo, nada. Es una cuestión de estética. Sube como 6 o 7 años. ¿Te acuerdas que mamá no entró en el cuarto? Entonces, es bueno que vayamos descubriendo esos introyectos que traemos de nuestras mamás, de nuestros papás, todo eso. Son muchos. Pues son un montón de creencias que nos causan mucho daño también. Y hay que desmontar ese tipo de introyectos, ¿vale? El gran mecanismo que nos queda es la proyección.
La proyección, que es simplemente proyectar fuera lo que nosotros no proyectar en el otro o en la otra lo que nosotros no queremos ver en nosotros, lo que está oculto en nosotros o no nos interesa ver. Por ejemplo, si veo a una persona muy envidiosa y me doy cuenta, digo, no vea esta, qué envidiosa es. Pero eso es un mecanismo proyectivo, porque nosotros también somos envidiosos. Y el que le diga o me diga que no, le digo mentira. Es que todavía no has llegado ahí a ver tu envidia. Pero todos somos envidiosas y envidiosos, porque la envidia es simplemente una comparación. Y siempre la mente utiliza la comparación. ¿Ok? Siempre. Y en algunos casos salimos perdiendo, o en muchos casos. Cuando salimos perdiendo en muchos casos, pues esos son unos tipos de caracteres determinados que ya estudiaremos, y cuando hay un carácter más positivo, más orgulloso, más prepotente, ese sale perdiendo en pocos casos. Ese le cuesta mucho ver la envidia, pero la tiene también. Todos tenemos envidia, todos tenemos celos, en mayor o menor medida, en mayor o menor nivel. Entonces, lo que vemos en el otro, que criticamos y juzgamos mucho, pues lo proyectamos. En nosotros nos cuesta mucho verlo. Eso, en términos espirituales, ¿no? O como decía Jesús, es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el tuyo propio, ¿no? Algo así, ¿no? Esto es la proyección, ¿no? Es muy fácil de ver en el otro lo que no quiero ver o no veo en mí. Y luego, la proyección no es solamente ver en el otro lo que no quiero ver en mí, lo que tengo oculto en mí que no me gusta, sino que la proyección también a veces se produce de una manera porque alguien te dice, bueno, yo esto no lo tengo seguro. Digo, claro, tú esto no lo tienes, a lo mejor es que no te lo permites. Por ejemplo, hay personas que tienen una mente, como la mía, que ya está afortunadamente apaciguada y dominada, como una mente controladora, perfeccionista, exigente. Entonces, cuando ven a uno que es permisivo, perezoso, holgazán, eso dice su mente, claro. Cuando ven a otro que dice viva la pepa, este es un viva la vida, este es un viva la pepa, claro, es verdad que el otro está en el otro extremo, pero yo estoy en el otro, Tan malo es lo uno como lo otro. Normalmente a los padres que somos muy controladores, muy exigentes, muy perfeccionistas, nos toca un hijo pues más permisivo, más perezoso, no perezoso, sino que simplemente se toma las cosas de otra manera. Nos suele tocar. Entonces el padre, que tiene esa mente egoica, pues se fija mucho, porque el padre lo que busca es que su hijo sea igual que él, claro, que sea perfecto. Que no es nuestro caso, ¿no? No en nuestro caso. Ya no. Ya la ha conseguido. Ya no. Él es más responsable y yo soy mucho menos exigente y perfeccionista. Entonces, evidentemente, ahí es donde se alcanza el punto medio que decía Buda, porque los extremos son radicales, los extremos son agresivos, los extremos son polares, son perniciosos, son dañinos. Entonces, a un padre muy controlador normalmente le va a tocar un hijo o una hija como muy irresponsable, para que nos entendamos, ¿no? Como que le importa un pito, ¿no? Entonces, claro, cuando en consulta yo le digo, bueno, ¿y qué te pasa a ti con tu hija o con tu hijo? Ah, mi hijo que se toca, o mi hija se toca el coño todo el día. ¿Y qué te pasa a ti? ¿Y qué te pasa a ti con eso? Y yo, hombre, pero es que eso es perder la vida, es desperdiciar, hacer un don nadie, una don nadie. Vale, ¿qué te pasa a ti con eso, no? Al final la persona se da cuenta que él no se permite ni esto, que lo quiere llevar todo el pagante, porque como él lo hace no lo va a hacer nadie. Por lo tanto, en el fondo hay una desconfianza muy grande, no solamente hacia tu hijo o tu hija, sino hacia la vida misma, hacia los demás. Eres tan perfeccionista y tienes tanto miedo, que tienes que controlarlo todo tanto, que nada se te escapa a ti de las manos, porque tú eres tan controlador que lo vas a llevar todo perfectamente. Esto es una proyección, ¿ok? Es una proyección.
Cuando tú ves a alguien que acusa de irresponsable, de perezoso, acuérdate que estás mirando una polaridad y que eso precisamente es lo que a ti te hace falta. Llegar a un puntito medio para controlar menos, para ser menos responsable, porque ya es demasiado, para controlar menos, ser menos miedoso, tienes que mirar ahí. Entonces la proyección es tanto lo que tú escondes de ti y lo ves tan claramente en el otro, como lo que no te permite. No sé si me aclaro, ¿sí? A veces tú dices, pero yo cómo voy, yo no soy como esta persona. Claro, tú no eres como esta persona. Tú no te permites ser como esta persona. No digo que seas como ella, pero permitirte un poquito de descanso, de descontrol, de espontaneidad, ¿no? De soltarte. Sería bueno. Entonces, para el irresponsable es muy bueno venirse aquí al punto medio, y para la persona excesivamente responsable sería muy bueno venirse también aquí. El punto medio es el adecuado, porque el responsable sigue siendo responsable de una manera menos miedosa, menos controlable, menos perniciosa, menos dañina, y el irresponsable se va haciendo cada vez más responsable de su vida. Ese es el punto de encuentro. Así que estos son los mecanismos neuróticos del ego, ¿ok?